Cual ave en cautiverio es el alma en maldición, y como el águila libre es el ser humano bajo bendición. Busca la bendición de Dios, oír su palabra es el primer paso para recibirla. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 y 2. Queridos hermanos y amigos, muy buen día. Bienvenidos a este segundo capítulo del poder de las palabras, las bendiciones y las maldiciones. Como siempre, le pido al Todopoderoso que le bendiga, le llene de sabiduría y discernimiento para poder entender su palabra. En la enseñanza de hoy vamos a ver las causas bíblicas de las bendiciones y las maldiciones. Si usted aún no ha escuchado la primera parte de este tema, es muy recomendable que lo haga. En la descripción dejo el link para que vaya a él. No se confunda porque van a haber dos links, uno a la primera parte de este tema y otro a la tercera parte del mismo. Bueno, recordemos un poco de lo visto en la lección pasada. Dejamos claro que hay que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Las maldiciones pueden venir desde antepasados y aún afectar nuestra vida. Que las maldiciones que usted proclame sobre otro y sobre su propia vida pueden afectar esta generación y las próximas. Dejamos claro que no somos culpables de los pecados de nuestros antepasados, pero sí podemos sufrir sus consecuencias. Leímos un pasaje muy importante, Gálatas 3, 13 a 14, donde nos dice en pocas palabras que Cristo se hizo maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. También vimos las características generales de las bendiciones y de las maldiciones. Leímos que Dios ha bendecido una y otra vez al ser humano y el ser humano ha rechazado una y otra vez la bendición de Dios. Miramos también muy importante que el inicio de toda bendición es oír la palabra de Dios y todo lo contrario, el inicio de toda maldición es dejar de oír la palabra de Dios, que su corazón se aparte del Señor. Ahora proseguiremos con nuestro tema de hoy, las generaciones bíblicas de las bendiciones y las maldiciones. Iniciamos con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la Santa Escritura tenemos un capítulo que es dedicado solo a describirnos este tema, Deuteronomios capítulo 28, del cual 14 versículos se habla de bendiciones y en 54 versículos de maldiciones. No vamos a leer todo el capítulo, pero en resumen hay 7 bendiciones y 7 maldiciones principales que están totalmente contrapuestas una a la otra. La primera bendición cuando escuchamos la palabra de Dios es ser exaltado. El soplo de Dios te engrandece sobre todo. En segunda instancia le dará fertilidad, fecundidad, como hablábamos en el capítulo anterior, en todo lo que haga, espiritual, trabajo, familiar, en toda su vida. Y aclaro muy bien que no estoy predicando prosperidad. Con la bendición viene la salud, con la bendición viene el éxito, con la bendición viene la victoria sobre toda su vida. En sexta posición tengo que seremos la cabeza y no la cola. Comúnmente la cabeza va adelante abriendo camino y la cola arrastrada. La pregunta que le tengo hoy es, ¿cómo vive usted? Oído, ¿cómo vive usted? ¿Toma las decisiones sobre su vida o es arrastrado por las circunstancias? En el séptimo lugar tengo que estaremos encima y no debajo. Estará siempre libre para tomar sus propias decisiones. No tendrá opresiones encima suyo que le impidan desarrollar su vida con éxito. Ahora voy a mencionar el resumen de las 7 maldiciones. Van a ver que son totalmente contrapuestas a las 7 bendiciones que acabamos de mencionar.
Quien esté en maldición en cambio de ser exaltado será humillado. En cambio de fertilidad vendrá esterilidad en todos los campos. En cambio de salud vendrá enfermedad. En cambio de éxito vendrá pobreza o fracaso. La victoria se cambiará por derrota. Será la cola y no la cabeza. Estará debajo y no encima. Hay algo que hay que dejar muy claro en este tema. Es que tiene que tener cuidado y no ver maldiciones en todo lado para salir de sus responsabilidades. Y hay solo un experto para decirle si está bajo una maldición o no. Y ese no soy yo, ni es su líder espiritual. Ese experto es el Espíritu Santo. A continuación voy a detallar una lista, la cual nos ayuda a ver si usted puede estar bajo una maldición. Y aquí donde digo que hay que pedir el discernimiento del Espíritu Santo, porque algunos casos son de solución con algún experto en el campo en el que esté mal. Por ejemplo, el médico, el psicólogo, pero muchos sí son maldiciones. Ponga mucha atención. Entre más coincida usted o su familia con esta lista, más probabilidad tendrá de estar bajo una maldición. Primero, ataque mental o colapso nervioso y emocional, y sobre todo si usted observa que ha venido repitiéndose en su familia. Enfermedades crónicas repetitivas, especialmente si son hereditarias, teniendo en cuenta que las maldiciones pasan de generación en generación, o cuando los médicos no encuentran ninguna causa natural. Esterilidad, tendencias a perder los embarazos o problemas con la menstruación. En cuarto lugar, tenemos la desintegración familiar, que son separaciones o problemas donde los integrantes cercanos tienden a separarse del grupo familiar. Insuficiencia económica. Aquí vuelvo a aclarar que no estoy predicando prosperidad, pero sí es un tema que va muy ligado a la bendición divina. Pero si continuamente vive alcanzado de dinero, de tal modo que nunca le alcanza y subsiste mes a mes como ahogado dando su último respiro, en este caso, tiene que analizar su situación espiritual. En esta situación, no importa cuánto gane la persona, puede ganarse un salario básico o 100 de ellos, pero nunca le alcanzará el dinero. Si le pasa esto, es muy probable que esté bajo una maldición, y su excusa es que donde vive todos están igual. Recuerde que bíblicamente, por culpa de los gobernantes, el pueblo completo puede recibir castigo. En sexto lugar, tenemos la probabilidad continua de tener accidentes. Si usted piensa, hay personas que durante toda su vida continuamente tienen accidentes y no salen del uno cuando ya les está llegando el otro. Y en séptimo lugar, tenemos el historial de suicidios o muertes no naturales en su linaje familiar. Estas características son solo las principales, porque hay muchas más. En general, tenga en cuenta que las maldiciones son como un brazo maligno que permanece sobre la vida de las personas que están en tal condición. Este brazo hace tropezar a las personas cuando están a punto de tener éxito. Y esto sucede una y otra vez. Y lo mismo pudo haberle sucedido a alguno de sus antepasados. Le invito a analizar muy bien esta lista frente a su vida. Bueno, prosigamos con las causas bíblicas de las bendiciones y las maldiciones. Recordemos que el ser humano fue hecho para Dios, para alabarlo y para glorificarlo, para cumplir la misión que Él nos puso sobre la tierra. Y la maldición llega cuando hay un vacío de Dios en nuestra vida, cuando dejamos de escucharlo. En Proverbios capítulo 26, versículo 2 nos dice: como gorrión que revolotea y golondrina que vuela, la maldición gratuita no alcanza su fin. De este versículo podemos analizar dos panoramas. Primero, que la maldición siempre tiene una causa. Algo sucedió para desatar esa maldición. Por otro lado, como hijos de Dios, teniendo a Cristo en nuestro corazón, no tenemos nada que temer si alguien pronuncia una maldición, sin que nosotros hayamos provocado el hecho. Es decir, que si alguien le maldice por creer en Cristo, téngalo por seguro que serán solo palabras vacías que no tienen ningún poder espiritual. Esto aplica estando en trinchera, es decir, estando realmente bien espiritualmente. De lo contrario,
el enemigo puede encontrar cualquier punto débil para poder atacar. Para proseguir analizando las causas bíblicas de las bendiciones y las maldiciones, volvamos a Deuteronomios capítulo 28. Creo yo es la causa principal. Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 al 2. Pero si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes, por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios. En otra traducción dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, es decir, que la perfecta fórmula para recibir la bendición es oír atentamente la voz de Dios. Todo lo contrario a las maldiciones. Leamos atentamente el versículo 15 de este mismo capítulo. Pero si desoye la voz de Yahvé tu Dios y descuida las prácticas de todos sus mandamientos y sus preceptos que yo te prescribo hoy, te sobrevendrá y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes. Estas son las dos caras del inicio de las bendiciones y de las maldiciones. Un sencillo hecho como el de oír o cerrar el oído ante Dios. Lo mismo aplica cuando usted sale de una maldición. Su deber es seguir escuchando la voz de Dios. De lo contrario, es muy probable que vuelva a la misma situación. Como dije inicialmente, esta es la principal causa, la causa general, pero ahora vamos a ir a otras causas más específicas. Todas tienen la misma fuente, que es no oír a Dios. Dios nos deja nuestro libre albedrío, podemos tomar el camino que queramos, pero un camino es el que nos lleva al lado correcto y otro es el espinoso. Para los que elijan tomar este segundo camino, Dios ha dejado claramente varias maldiciones. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. No tendrás otros dioses fuera de mí. Son palabras cortas y muy claras. No debemos reconocer la existencia de ningún otro Dios más que Él. Esta es la condición de la alianza para estar en su presencia. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. A esto es lo que llamamos idolatría, y si se fija en el castigo, es una de las características de las maldiciones. Se perpetúa hasta la cuarta generación. Pensemos cuántas maldiciones hay en nuestros pueblos, con tanta adoración a ídolos desde antepasados, y además de eso, súmele el problema actual. Hay una adoración excesiva al dinero. Este marca la vida y el éxito de cada persona. No estoy diciendo que tener dinero es malo, para nada. Todo lo contrario, es muy bueno. Lo malo es que la felicidad de muchas personas depende de él. La cuestión aquí es, ¿y quiénes pagan? La respuesta es los hijos. Hoy vemos niños que sus padres le delegaron la formación al internet, a otras amistades, a influencers que lo único que buscan es dañar las almas. ¿Y todo por qué? Porque los padres no tienen el tiempo para dedicarles a sus hijos, y cuando se dan cuenta y quieren dedicarles el tiempo, ya han perdido el control, y lo único que dicen es, eso es normal para esa edad, ya para todo se usa el internet, ¿cómo se lo vamos a quitar? Internet. Muchas personas hoy no pueden vivir sin él, especialmente los jóvenes, que acuden hasta el suicidio cuando les cortan el acceso a este nuevo mundo. Esto es un tipo de idolatría, porque sin lo único que deberíamos estar dispuestos a no vivir es sin Dios. Esto y mucho más. Podría durar todo el día hablando de ellas, y todo es por el afán que el mundo nos creó a vivir según las circunstancias. En la pandemia oí palabras de muchas personas que decían que con todo lo que habían pasado, ahora sí iban a vivir un poco más tranquilos, pero pasó todo y volvieron al mismo trajín. Se olvidaron de buscar a Dios,
Se olvidaron de buscar una vida de calidad. Queridos amigos, miremos lo que nos pasó a todos en pandemia. Miremos lo que le está pasando a la población de Ucrania. Todo lo que tenemos en este mundo es una mentira. Todo puede estar hoy y mañana no está. Lo único que es eterno es nuestra alma. No se la deje robar. No la deje desviar por tanta distracción hoy en día. Acuérdese que tenemos la promesa de una vida eterna. Así es, una vida eterna. Y eso solo depende de usted. Ahora miremos que realizar cualquier práctica oculta es reemplazar al único Dios verdadero, porque es creer y darle poder a otras cosas sobre nuestra vida, o a otras cosas no, a Satanás más exactamente. Para mucha gente, especialmente de la ciudad, esto ya no existe. Esto es de tiempos pasados, pero déjeme decirle que no, tanto en la ciudad como en el campo. Lógicamente, en el campo se nota más por el tamaño de la población. Yo soy de los llanos orientales de Colombia y he andado mucho por la Amazonía y la cantidad de prácticas satánicas son muchas. Luego les aseguro haremos una charla al respecto, no para darle importancia a este lado oscuro, sino para que usted evite caer en él. De forma ligera mencionemos algunas comunes. Si usted es de las personas que paga para que en la noche venga un X personaje y le realice una sanación, esto es crear un dios de ese X personaje. Si usted va a que le lean las cartas, eso es hacer un dios ajeno. Si usted va donde X persona para que le diga si le están haciendo algo o para que le ayude a sanar alguna enfermedad, eso es hacer un dios falso. Si usted juega con una tabla ouija, es practicar el ocultismo. Y como dato curioso, por lo menos para mí, escribí la palabra por internet porque no sabía cómo escribirla. Y aparecen cantidades de anuncios de venta de tablas. Bueno, no debería sorprenderme esto. Luego busqué las tendencias en Google de esta palabra y me arrojó esta imagen. Durante los últimos 5 años ha habido una constante en aumento, la cual inició a incrementar en este pico de octubre de 2019 y de ahí en adelante las búsquedas se incrementaron en comparación de ese pico hacia atrás. Si usted permite que le lean la mano, las cartas, el tabaco o entre otras muchas prácticas, así sea por jugar, está abriendo una puerta al ocultismo. Como dije anteriormente, son incontables las formas de practicar el ocultismo. El tal es que de todas estas cosas está haciendo un Dios no verdadero. Ahora miremos que la palabra dice que castiga hasta la tercera y cuarta generación. Si promediamos cada generación en 30 años, ¿puede usted asegurar que uno de sus antepasados en los últimos 120 años no estuvo involucrado en el ocultismo? Ahora miremos Deuteronomios capítulo 27, versículo 15 al 26. No lo leeremos todo para no alargar el tema. Le pido lo haga con detenimiento en su Biblia. En estos versículos se pronuncian 12 maldiciones, las cuales, por ordenanza de Dios a los israelitas, tuvieron que pronunciarlas cuando entraron a la tierra prometida, y el que incumpliera la ley de inmediato caía en una de estas maldiciones. Es decir, que si no escuchaban a Dios, caían en maldición. Y hoy nos basamos en lo mismo. Quien no escucha a Dios está en total riesgo de caer en una maldición. En un breve resumen, estas maldiciones son las siguientes. Les pido en su casa lean con detenimiento su Biblia para que miren que mi resumen es totalmente verídico. Primero, para quienes cometan idolatría, algo muy común hoy en día en absolutamente todas las denominaciones. Para quienes cometan irrespeto a los padres, y hoy en día sí que se ve esto, tanto en los hijos menores como en los hijos mayores que abandonan a sus padres. Y Jesús nos lo repite en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced a vuestros padres por respeto al Señor, porque eso es lo justo.
Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que sea feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Comúnmente quien erra este mandamiento tiene una calidad de vida regular en cualquiera de los aspectos de su vida. Otra de las causas es la invasión a la propiedad ajena, y esto se ve mucho en el campo. El siguiente es aprovecharse de la debilidad para desviar y llevar ventaja sobre otras personas. En esta parte caben los inocentes niños que están en el vientre y su madre decide asesinarlos practicándose el aborto. En mi concepto, no hay aborto premeditado sin caer en maldición. El último punto de mi resumen y otra fuente de maldición es el sexo no permitido, especialmente el incesto y el sexo con animales, como se ve en muchas regiones que se practica de forma cultural. Tomando a mi país Colombia como referencia, el ICBF informa que se reportan alrededor de 46 casos diarios por violencia contra menores, de los cuales el 72% son violencia sexual. ¿Cuánta maldición hay sobre las familias colombianas por ese hecho? Estos son los 5 puntos que saqué como resumen de estos versículos. Una vez más le digo, por favor, verifíquelos en su Biblia. Ahora sigamos buscando en los textos sagrados y miremos qué más podemos sacar para esta lista. El antisemitismo, que es la conducta hostil hacia un judío, hacia ese pueblo elegido por Dios. ¿Y dónde nos dice bíblicamente? Se preguntarán muchos. Podemos leer en Génesis capítulo 12, versículo 3. Es el llamado que Dios le hace a Abraham y luego de diferentes promesas le dice: bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. En Génesis capítulo 27, versículo 29, esta protección que Dios le dio a Abraham fue pasada de Isaac a Jacob en la bendición que su padre le dio, y de este linaje se formó la nación de Israel. Bueno, como siguiente punto en nuestra lista podemos poner el hombre que confía en el hombre, algo que se ve mucho hoy en día. Leamos Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 6. Maldito quien se fía en las personas y hace de las criaturas su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Es como el tamarisco en la araba, y no verá bien cuando viniere. Vive en los sequedales del desierto, en salar inhabitable. Este es un pasaje dirigido a aquellas personas que ya hemos conocido de Dios, a aquellas personas que han conocido de Dios, pero su fe es tan poca que no ponen su confianza sobre Él, sino sobre otras personas. Podría decir que esto le pasa a la mayor parte de los creyentes. No han aprendido a confiar en Dios, y no solo a creyentes, también a gran parte de las congregaciones religiosas. Por eso es que se apartan de su misión como evangelistas y se enrutan en conseguir objetivos económicos. Inician por miedo y terminan amañados ahí. Ojo con esto, con apartar nuestro corazón de Dios y ponerlo en otras cosas. Por otro lado, tenemos a los ladrones y a quienes juran en falso, poniendo a Dios por el medio. En Zacarías capítulo 5, versículo 1 al 4, podemos leer cómo en una visión se le muestra un rollo, que es el que trae escritas estas maldiciones para el ladrón y para el que jura en falso, usando a Dios por intermediario. Además dice que el rollo entra en la casa y consumirá toda su madera y todas sus piedras. Esto es algo característico de las maldiciones. No solo afecta a la persona, sino a todo y a todos los que están a su alrededor. Es decir, si usted es corrupto, se está exponiendo a una maldición. Si usted no es honrado, se está exponiendo a una maldición. Si usted roba al gobierno al declarar los impuestos, se está exponiendo a una maldición.
Otra de las cosas que nos puede poner bajo maldición es predicar el evangelio diferente a como Dios nos lo ha puesto en la palabra. Tomemos como referencia Gálatas capítulo 1 versículo 8 al 9. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anuncie un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. Palabras fuertes y claras. En el escrito original, que es en griego, en cambio de la palabra maldito, está el escrito anatsema, numeración 331 en la concordancia Strong, que se traduce también como maldito, pero apunta más hacia anatema. Y anatema es algo abominable para Dios, algo que Dios corta de raíz. Mirando esto me preocupa algo. Me preocupa el ver la iglesia actual. Y cuando en mis charlas hablo de iglesia, no hablo de ninguna congregación en particular, ni de evangélicos, ni de católicos, hablo de los miembros de Cristo, que son todos aquellos que creen en Él, o más bien de todos aquellos que dicen creer en Él. ¿Será que si en esta iglesia hacemos un escaneo con Jeremías 17, 5 a 6, maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de Dios? Con Zacarías 5, 1 a 4, malditos los ladrones y quienes juran en falso poniendo el nombre de Dios, y con Gálatas 1, 8 a 9, predicar una verdad diferente a la enviada por Dios. Si hacemos el escaneo con solo estos tres pasajes bíblicos, me pregunto, ¿cómo estamos ante Dios como iglesia? ¿Qué tantas bendiciones quedarán? Bueno, en resumen, otras de las causas bíblicas para abrirse paso a una maldición es dioses falsos, idolatría y ocultismo, falta de respeto a los padres, ser injusto o desviar los débiles, sexo no permitido o con animales, el antisemitismo, hombre que confía en el hombre en cambio de confiar en Dios, ladrones y quienes juran en falso poniendo el nombre de Dios, y predicar con un evangelio falso. Para no alargar más el tema, dejaremos lo demás, que ya es breve, para el siguiente capítulo, en el cual miraremos otras causas de maldición, que ya son pocas, y realizaremos una oración de liberación. Sé que ha sido muy largo este tema y parece algo tedioso, pero es muy necesario que todos sepamos manejar este tema. Además que es muy importante todo verificarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca crean a alguien que le hable de temas espirituales y no pueda ser verificado en la palabra de Dios. Si usted ya ha llegado hasta aquí, es porque realmente sabe la importancia de una liberación. Envíe este mensaje a aquellas personas que usted sabe que lo necesitan, aquellas personas que pueden estar bajo maldición. Mejor envíelo a todo el mundo, porque uno nunca sabe quién está bajo esta circunstancia. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. Los espero en la tercera y más importante parte de este tema.